Y bien, bienvenidos a todo el público presente el día de hoy. Estamos en el tercer diálogo de terapiascontextuales.com. Yo me llamo Natalia Díaz, soy psicóloga y hoy día vamos a conversar acerca de la terapia de aceptación y compromiso, sus componentes y la creatividad. Para ello hemos invitado al psicólogo Juan David Camargo. Él es egresado de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz de Colombia, es especialista en psicología clínica infantil del adolescente y la familia, con una profundización en psicología educativa y orientación escolar. Actualmente es psicólogo independiente, dicta clases particulares sobre análisis funcional de la conducta, ABA, formulación clínica y ACT. Juan David, muchas gracias por estar hoy día aquí con nosotros en Terapias Contextuales, por haber aceptado nuestra invitación y por estar hoy día aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación en este día tan genial. En esta entrevista vamos a querer conocer un poco acerca de tu trabajo, acerca de tus opiniones con respecto de la terapia de aceptación, de compromiso, y al final también vamos a tomar en cuenta preguntas del público. Así que si el público tiene alguna pregunta que quiera realizar a Juan David, pueden dejarlo abajo en los comentarios y faltando 15 minutos para poder terminar esta entrevista, se las voy a hacer a Juan David. ¿Sí? Y bien, Juan David, comenzamos. Quiero hacerte la primera pregunta. En la terapia de aceptación y compromiso, eres una de las personas que más ha trabajado en este campo en tus redes sociales, en tu canal de YouTube, en algunas conferencias que has brindado, en entrevistas, ¿no? A modo general, quisiera primero saber qué consideras tú que te hizo a ti decidir por especializarte en ACT, en la terapia de aceptación y compromiso. Bueno, pues para ser muy sincero, creo que todo fue gracias a la especialización, al posgrado. Creo que luego de que pues terminé mi labor como orientador en el Gimnasio Modelia Real, un colegio aquí de Bogotá, y me dediqué pues a hacer la especialización. Al principio yo era muy, ¿cómo lo digo yo? Como muy centrado en el conductismo radical, muy centrado en lo que era la modificación conductual, el análisis funcional, ABA para allá, ABA para acá, hasta que pues yo tuve una excelente supervisora, excelente docente que me fue guiando en mis prácticas clínicas en la especialización y que me fue, como me lo dijo ella, orientando a lo que para mí era importante, y al principio yo no tenía como esa noción, como no tenía como esa idea, como no, pero es que ¿por qué me hablas de terapia de aceptación y compromiso si a mí no me interesa eso? O a mí lo que me interesa es modificar la conducta, no sé qué, pero ella de alguna u otra manera sí me fue acercando a lo que más me importa, y a medida que iba acercando más a partir de el diálogo sobre los casos, sobre las intervenciones, pues me fue encantando porque ella, de hecho, y ella y un profesor de la Conrad, Lauren Marshall, pues me fueron inculcando esta terapia de aceptación y compromiso a partir de la creatividad. Y yo soy una persona muy creativa, ¿vale? Soy una persona pues bastante creativa que vio que esto probablemente en el contexto de la psicología era como su mundo, era como su espacio, su patio de juegos, en donde pues podía hacer muchas cosas bonitas, muchas cosas geniales, llamativas, correspondiente a la terapia de aceptación y compromiso. Y entonces ahí fue cuando yo elegí pues a lo largo del primer y segundo semestre de la especialización, pues enfocarme y especializarme en esta terapia. Me acuerdo muy bien que la profesora al comienzo me preguntó, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Terapia de aceptación y compromiso o quieres una visión mucho más, me lo dijo así como mucho más objetiva, no objetiva, sino como más cerrada, ¿cierto? Entonces, Ujú. pues bueno, yo opté por la más cerrada, me acuerdo muy bien, pero con el paso del tiempo me fue dando curiosidad acerca de los componentes, acerca del hexágono de la flexibilidad psicológica, y dije como, wow, o sea, con el paciente puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y claramente la profesora me acuerdo muy bien que al finalizar el primer semestre de la especialización me dijo, bueno, pues bienvenido a ACT, porque lo que vamos a trabajar el siguiente semestre con estos pacientes y con más, pues es aceptación y compromiso, y creo que te fluye bastante bien por el hecho de ser creativo, y ahí es donde la terapia misma pues te ha acercado a lo que es más importante para ti, que es la creatividad, ¿vale? Entonces, ahí como que encontré mi zona, mi lugar de inspiración, y claramente pues con los pacientes realicé varias actividades lúdicas, didácticas, con
juguetes, obviamente pues en mi pregrado pues también utilicé los juguetes y me criticaban muchísimo, me decían como, "¿Y usted por qué trae eso aquí? ¿Qué le pasa? No sé qué", pero con el paso del tiempo eso se me fue reforzando, ¿cierto? Hasta el punto de que en la especialización pues no solamente llegué a hacer cosas de aceptación y compromiso en el consultorio o en la IPS, el Centro de Psicología Clínica de la Conrad, sino en las clases, porque todas mis exposiciones de alguna u otra manera derivaban en creatividad y en algún punto que yo quería tocar correspondiente a los componentes. Entonces, pues nada, feliz. Y obviamente, como estoy hablando de la Conrad Lorenz, que es una de las mejores universidades en Colombia de psicología, pues no faltaban las personas que sí me apoyaban, que sí querían que yo siguiera haciendo esto. Bueno, mis profesores lo hacían, pero digamos en el campo social había gente que siempre me criticaba, que siempre me miraba mal, que siempre me decía como, pero es que usted cómo se le ocurre hacer esto, mientras había otras personas que sí estaban como diciendo, wow, genial, hágale, hágale, ¿no? O sea, muévase, hágale. Y lo que yo hacía era, pues, me hacía sentir bien, me hacía sentir muy feliz y claramente, pues, en cuanto a términos objetivos, pues digamos que ayude a muchas personas fuera del campo clínico, fuera del campo de la universidad. Y bueno, creo que es lo que quizás me está identificando ahora, ¿no? Pienso yo que cuando alguien ve mi contenido y ve algo creativo, lo asociará con la terapia de aceptación y compromiso, porque de hecho es lo que yo he estado como haciendo como con intención, ¿cierto? Asociar las habilidades clínicas, las habilidades creativas del profesional, a lo que más le apasiona, a la terapia que más le apasiona, sea terapia cognitivo-conductual o terapia de aceptación y compromiso o DBT o PAF o, no sé, economía de fichas, moldeamiento, modelamiento, encadenamiento, bueno, en fin, varias cosas técnicas operantes también, entonces creo que esa es la pequeña historia de por qué me gusta tanto la terapia de aceptación y compromiso. Sí, he logrado ver también algunos videos tuyos en YouTube donde explicas los procesos de ACT para que se pueda entender como un poco más ameno el tema, ¿no? Mediante dibujos, caricaturas y también he logrado ir a una conferencia que diste y explicaste mediante dibujos, ¿no? También te ha sido útil para explicar, por ejemplo, sobre el análisis funcional. Ujú, claro. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que quien estudia AC, pues debe estudiar el análisis funcional y mis estudiantes de las clases particulares lo saben. O sea, el análisis funcional para mí, y de acuerdo a la literatura en aceptación y compromiso y de acuerdo a la literatura de ABA, pues es indispensable el análisis funcional como si fuese la columna vertebral de todo, ¿no? De hecho, cada vez que empezamos a estudiar ABA, lo primero que yo hago es enseñarles análisis funcional. ¿Por qué? Pues porque es esencial, es importante identificar funciones, modificar las funciones o modificar el comportamiento de determinadas funciones a partir de, sí, a partir de todo lo que podemos apreciar de un caso, ¿cierto? Y claramente si estamos hablando del análisis funcional como la columna vertebral de absolutamente todo para mí, bueno, no para mí, sino para todo todo el contexto clínico, obviamente, pues es indispensable estudiarlo y entonces ahí es donde vamos a ver cómo esas estrategias creativas, explicativas, ¿cierto? Pueden ser mucho más facilitadoras para el aprendizaje tanto en ABA como en ACT. Y pues de hecho yo lo hago porque digamos que es como una especie de crítica social, ¿vale? Porque yo tuve profesores, créeme, bastante rígidos que a uno lo consideraban tonto en el pregrado por hacer, digamos, las cosas que yo hago, ¿cierto? Porque desde el pregrado yo hago cosas bastante creativas, hay algunos que me decían sí y otros que me digan, usted es un desastre, usted vaya, me acuerdo mucho que había un profesor en la universidad y me lo dijo a comienzos del posgrado, yo estaba subiendo las escaleras hacia clase y el profesor, pum, me frenó ahí, o sea, yo estoy corriendo y pum, llegó ahí y yo, uy, profesor, ¿cómo está? Me decía, yo pensé que usted estaba leyendo cartas. Yo pensé que usted estaba leyendo el tarot, no sé, haciendo otra cosa, porque yo como psicólogo, usted la verdad es que, como que no, no sé, no. Usted no se dedicó al psicoanálisis de pronto, o a o a eso. Yo creía que estaba haciendo eso y yo me le quedé mirando y yo, no, ¿por qué lo dice? No, yo pensé, como usted resulta con unas cosas supremamente extrañas. Y yo, no, profe, y resulta que ese profesor, pues fue uno de mis profesores del posgrado,
Y al final, pues tuve que hacer lo que todo estudiante rebelde en la universidad hace, sacar una de las mejores calificaciones de promedio en su clase y demostrarle a él que lo que estaba diciendo era pura tontería y claramente que se calmara un poquito, porque aún así cuando eres creativo tienes muchas habilidades más que explotar y ciertamente si dominas los conceptos, pues muchísimo mejor. Y así es como aquí en Colombia decimos, cerramos picos o callamos bocas. A mí Sí. me tocó así con varios profesores porque la verdad estaba cansado de que me dijeran, es que usted no tiene fundamento, como que no lo tengo, claro, y ser creativo tiene su fundamento. Y si no eres, y si eres creativo, pero no tienes fundamento, pues ahí sí tienes que retomar, ¿vale? Tienes que estudiar porque no vale la improvisación, ¿cierto? Tienes que ser Exacto. creativo, tienes que tener fundamentos, pero sobre todas las cosas tienes que aportarle algo al mundo más allá de esa improvisación, ¿vale? Entonces creo que es, Ujú. bueno, es una historia muy larga, pero sí, sí. Te lo preguntaba porque se dice que es un poco difícil comprender o aprender sobre el análisis funcional de la conducta. En tu experiencia docente, ¿qué dificultades has podido encontrar al enseñar este tema del análisis funcional? Las dificultades que yo he conocido son, bueno, vienen a partir de la distinción entre reforzamiento y castigo. Eso sí que se confunde bastante, especialmente el reforzamiento negativo por evitación y por escape. Hay estudiantes que ¿Cómo me se, cómo dicen, se, hay cómo se estudiantes que me funciona? dicen, eh, es que yo el reforzamiento negativo por evitación y por escape lo veo exactamente igual. Cuando uno dice no, o sea, los dos son conceptos completamente diferentes, ¿cierto? No es lo mismo que un paciente esté en un contexto aversivo, ¿cierto? Que en Ujú. donde tengamos una estimulación aversiva que está en curso y entonces escape del mismo a pues tener un paciente que esté evitándolo, ¿cierto? Cuando tú evitas, tú estás posponiendo las cosas a partir de excusas y demás, pero cuando tú escapas, estás en el contexto aversivo y pues lo que haces es que para disminuir un malestar emocional o para disminuir el malestar fisiológico que pues, empiezas a percibir, o incluso cuando, digamos, disminuyes la aversión de una misma situación, pues sí o sí tienes que comportarte como sea, pero eso no es igual a la evitación. Entonces me han dicho, no, es que yo he leído a interconductistas y esos neoconductistas, interconductistas, creo que son interconductistas, que dicen que no, que eso no existe, que no sé qué, uno como no. En el contexto clínico existe, en el contexto clínico hay pacientes que evitan y que escapan, ¿vale? Así como también pacientes que son castigados positiva y negativamente, y es muy importante pues identificar estas funciones y es lo que los estudiantes pues más confunden. Otra de las cosas que más confunden son las respuestas fisiológicas cognitivas y motoras. Yo les digo, las respuestas fisiológicas son distintas a las cognitivas, pero me dicen, Juan, ¿pero por qué son distintas? Puede que se relacionen, sí, tenemos una relación mediada, por ejemplo, que es la relación que existe entre las respuestas cognitivas, las respuestas fisiológicas y las respuestas motoras, pero los estudiantes insisten en colocar, por ejemplo, pensamientos y emociones en respuestas fisiológicas cuando no se trata de eso. Ujú. Entonces, es muy importante pues enseñarles a ellos con mucho cariño, con mucha paciencia, con muchos ejercicios, porque una cosa es la cátedra, así, digamos, hablar, hablar y hablar, y otra cosa es entrenar, practicar, y yo insisto mucho en las prácticas, yo insisto mucho en que si se vive un tema, se practique, y claramente estas dudas empiecen digamos que aclararse con el paso de la práctica, con el paso de ejercicios, y todo esto pues porque en el colegio me enseñaron, yo soy egresado del Liceo Navarra de la ciudad de Bogotá y no había ningún tema que en donde no practicáramos. Todo el tiempo estábamos practicando, practicando en matemáticas, en física, en biología, en química, todo el tiempo ejercicios. Pues claramente yo adapté esto aquí digamos que a mi propuesta educativa y creo que esas confusiones pues se han, digamos que, alentado un poco, ¿cierto? Eso dependerá bastante del estudiante y que de alguna u otra manera se alienta no solamente con los ejercicios hechos en clase, sino también con tareas que pues pueden ser de dos tipos, ¿no? Las tareas objetivas en donde tienes que analizar un caso y hacer el análisis funcional y otras pues son las tareas creativas en donde pues está el servicio de lo que sería el laboratorio virtual de aceptación y compromiso de mi canal de YouTube, en donde los estudiantes hacen trabajos creativos correspondientes a análisis funcional o a conceptos de análisis conductual, de análisis conductual aplicado, así como también de ACT y asimismo pues ellos empiezan a estudiar los temas y a cambiar el chip, a cambiar de perspectiva. Yo podría entender
yo podría entender ACT de una manera completamente diferente, de una manera creativa, conectada con mis valores, con lo que es importante para mí, en vez de, digamos que aprenderlo con esa frialdad que muy probablemente al comienzo se puede notar, ¿vale? Entonces, digamos que esos conceptos, pues se trabajan tanto con la creatividad como con la teoría, con los libros en la mano, que también se los doy a ellos para que estudien y basados en esos libros, pues hagan sus trabajos creativos y los publiquen en redes sociales con el fin de divulgar científicamente, así como yo empecé, así. Entonces, creo que sí son las dificultades que más tienen en cuanto a términos de, digamos, términos generales. De resto son chicos muy, muy listos, muy pilos. Yo sí he estado feliz, llevo 2 años en esto y créeme que he estado muy feliz y muy contento porque sí han aprendido, sí se han llevado cosas muy importantes y esas dudas pues se disminuyen, se alientan bastante, a decir verdad. Ujú. Y hablando sobre los términos, que es sumamente importante lo que estás comentando, dentro de los procesos de ACT, existe una polémica sobre el uso de términos intermedios o términos medios como flexibilidad psicológica Mm, o esperanza creativa, al hablar sobre ACT. ¿Cuál es tu postura ante ello, ante el uso de términos intermedios? mm, bueno, los términos intermedios, dame un término intermedio. Por ejemplo, flexibilidad psicológica, ¿cierto? Claro. Ujú. Bueno, yo la verdad soy de las personas que piensa que los conceptos, siempre y cuando deben estar estudiados y denotados científica y teóricamente, pues deben seguirse investigando, ¿cierto? Deben, a pesar de verse en las aulas, pues deben pues tener varias investigaciones correspondientes a su profundización y a su validación. Pero hombre, llevamos bastante tiempo en el uso de estos términos que yo consideraría importantes todavía y en vez de aislarlos, pues verlos, ¿cierto? Conocerlos, interesarse por el concepto para que en un contexto investigativo yo pueda cuestionar su utilidad o su existencia, pueda defender a la misma y personalmente yo estaría en el punto de defender. ¿Vale? Defiendo lo que sería el concepto de flexibilidad psicológica, defiendo lo que sería la habitación experiencial, defiendo muy probablemente las posiciones en donde nosotros como psicólogos no solamente debemos trabajar correspondientes a las etiquetas, sino a la conducta, al cambio, a la modificación medioambiental, claramente. Eh, y creo que son conceptos que a pesar de que, digamos, estén inmersos en diferentes eh, digamos que polémicas o discusiones, pues tienen que seguirse viendo, porque es que eso hace historia a la psicología, ¿cierto? Si yo tengo un concepto hoy en el año 2020, pues estudiemos ese concepto, o sea, explotémosle hasta el punto en donde pues ya, digamos, se cuestione y empiecen otro tipo de perspectivas científicas derivadas de ese concepto, porque seguramente, si bien ese concepto en el futuro, pues de pronto no se utilizará, pues estamos hablando de la base de lo que sería el futuro. Entonces es muy importante validarlos y bueno, yo entiendo que hay gente que cuestiona muchísimas cosas de lava, muchísimas cosas de ACT, pero vivamos no en función al cuestionamiento, sino en función a todo lo que sería vivir lo que tenemos hoy en día, vivir lo que es útil para nosotros y ya veremos si con el paso del tiempo nos podemos actualizar más como personas, como científicos, como psicólogos, para incluso tener un argumento muy importante y con peso para decir, ya no utilizamos este concepto. Porque si bien yo conozco la historia de este concepto, también conozco, si bien conozco su inicio, conozco su final y ahora te voy a enseñar cosas nuevas derivadas de ese concepto que ya no se utiliza hoy en día. Es mejor que andar con una posición arrogante y decir, no, eso no existe. Yo he conocido personas así, ¿cierto? No, eso no existe. No, no, uy, usted es un idiota, usted es un burro, ¿cómo se le ocurre decir eso? Pero ¿por qué entonces no me enseñas la historia de determinado concepto desde un comienzo hasta un fin? ¿Por qué me tienes que tratar así cuando yo todavía lo estoy utilizando? Y si bien sé que hoy en día no se está utilizando, ¿por qué me tienes que decir las cosas así? ¿Por qué me tienes que escribir un comentario en Facebook diciendo que yo no sé nada cuando la idea es que tú, pues, te vincules a un proceso educativo conmigo, así no seas docente y seas un psicólogo, yo también tengo derecho a saber lo que tú sabes, ¿vale? También tengo derecho a saber lo que tú manejas de una manera empática, espero, ¿cierto? Y asimismo, pues, digamos que saber corregir en vez de herir con empatía y con asertividad, pues saber
digamos que manejar ese concepto y si bien ha tenido un fin, pues explicar el comienzo y el fin del dicho concepto. Yo sé que hay gente que dirá que no, que qué me pasa, pero creo que es mi punto de vista. Ujú. Entonces, hablando sobre los procesos que se encuentran en ACT básicos que nosotros conocemos, ¿no? Como de fusión, etcétera. Hablando de los procesos, ¿cómo tú, en tu experiencia, cómo definirías qué es en realidad entonces un proceso básico? ¿Cómo es que se da? ¿Cómo es que funcionan estos? En cuanto a mi punto de vista, son habilidades. Yo veo cada componente o cada proceso de aceptación y compromiso como una serie de habilidades orientadas a la flexibilidad psicológica. Y es muy importante que el terapeuta no solamente las aborde o las abarque en todo el proceso clínico, sino que también las interiorice, ¿no? Yo pensaría que yo soy de las personas que piensan, y mis estudiantes también lo saben, incluso las personas que de pronto me ven lo saben, que si has de aplicar aceptación y compromiso, primero tienes que aplicártela tú mismo, ¿vale? Primero tienes que vivir cada proceso, tienes que vivir cada componente y así ir en conexión y obviamente en coherencia, ¿cierto? En coordinación con el paciente, porque sabemos que es una terapia que no es fácil, que es muy, muy difícil, que es muy complicada, la aceptación requiere tiempo. Y si nosotros no nos enteramos del efecto emocional y psicológico de esta terapia, pues difícilmente estaremos haciendo un buen trabajo, ¿vale? Porque Ujú. debemos primero entrar en contacto con dichos procesos, con dichos componentes, para que nosotros podamos, pues, entender qué se siente, aplicarlos y qué tan fácil puede ser. Eh, Ahora bien, también pienso que estos procesos, además de ser habilidades, también resultarían siendo lecciones, creería yo, ¿cierto? ¿Cómo Lecciones se- para la vida. La difusión es una lección para la vida. Eh, la clarificación de valores, la matriz de, hombre, por supuesto, porque te enseña a reconocer a lo que te estás acercando y a lo que te estás, a lo que te está alejando, lo que te estás distanciando y todas aquellas conductas evitativas que de alguna u otra manera estás llevando a cabo y que te están distanciando cada vez más de lo que tú quieres. Son lecciones, son habilidades, son, de hecho, formas educativas que yo sigo insistiendo deberían verse en las aulas escolares, tanto en la primaria como en la secundaria o en la universidad. Yo soy de las personas que piensa que si un buen orientador llegara a conocer la terapia de aceptación y compromiso y la llevara como materia, como asignatura a los contextos educativos, me van a decir loco, no me importa, pero me van a decir muy extremadamente soñador, o como me lo dijo este profesor de las escaleras, me lo dijo alguna vez, usted es muy inocente, me van a decir inocente, pero yo pensaría que con el paso del tiempo, si se adapta esto como una asignatura, eh, mira, yo pensaría que los casos de autolesiones disminuirían. También pensaría que habríamos posibilidades de que los estudiantes se acercaran más a los objetivos que le importan. ¿Qué más quieres tú en la vida? ¿Qué quieres en tu vida escolar? ¿Qué es importante en tu vida escolar? ¿Cierto? Y claramente, digamos que se armaría una red completa de valores, de fortalecimiento de los valores que hoy en día, pues lamentablemente, escasamente se ven, ¿cierto? No es que quiera generalizar, pero escasamente se ven de pronto en los colegios en donde no, digamos que explotan el concepto del valor o explotan el concepto de lo que es importante para los estudiantes, sino que se limitan a enseñar de una manera memorística, ¿cierto? Como de memoria, como aprenda esto y ya salga de una vez. No, esa no es la idea. Pensaría yo que incluso en términos de académicos, pues se mejorarían muchas cosas. No sé, yo, por ejemplo, basado en este punto de vista, pues siempre oriento a mis estudios, a pesar de que no estemos viendo ACT, y estamos, por ejemplo, en el trasfondo de ABA o en el análisis funcional, pues siempre los oriento a lo que es más importante. ¿Qué es más importante para ti? ¿Cierto? Y creo que en base a esto, pues se van educando de una manera mucho más flexible. Ahí es donde defiendo otra vez los términos, mucho más flexible, mucho más asequible y con sentido humano. Eso es lo que son esos componentes, darle un sentido humano a lo que muy probablemente se está perdiendo hoy en día. Ujú. Bastante interesante lo que nos cuentas, Juan David, y también quería hacerte otra pregunta que considero que es importante escucharla de ti, ¿no? ¿En qué
crees tú que se diferencie la terapia, por ejemplo, Gestalt y ACT? Porque hay algunos factores en común, ¿no? Como el darse cuenta, el aquí y ahora del La- humanismo que está en el Exaflex, ¿no? sí, la subjetividad. Aparte de su marco teórico, ¿en qué crees tú que se diferencian? Bueno, uy, pues ahí sí, para serte muy sincero, no sé mucho de la Gestalt. Sé que es una posición psicológica en donde la interpretación y la subjetividad es muy importante de acuerdo a la identificación de algunos estímulos. Ahí de para allá sí no sé mucho de la Gestalt, pero muy probablemente lo que, o sea, tú me estás preguntando lo que se diferencian, ¿cierto? Ah, Ujú, bueno, quizás muy probablemente, pues lo que se diferencian, para serte muy, muy franco, yo lo vería por el lado de lo que es que una está más por el lado estructuralista y la otra está por el lado más funcionalista. Por ejemplo, en aceptación y compromiso, si bien tenemos en cuenta el análisis funcional, tenemos en cuenta pues, la activación conductual, y tenemos en cuenta, de hecho, una base completamente pues conductista radical. Ya en la Gestalt sí encontraremos puntos estructuralistas que derivan, por ejemplo, del psicoanálisis o de otro punto estructuralista, pues muy probablemente eso los diferenciará, ¿cierto? El hecho de que una es mucho más encaminada a la subjetividad, mientras que para la otra, pues hay puntos más encaminados a lo que es la objetividad. Y claramente, si bien trabajamos con los pensamientos y las emociones que pueden resultar siendo subjetivos en el caso o en el contexto del paciente, pues siempre a partir de esto los orientamos a puntos objetivos correspondientes a la literatura, a los componentes o a los procesos y claramente pues que desarrollen a partir de los mismos pues habilidades encaminadas a la misma flexibilidad psicológica. No sé qué tanto se trabajará la flexibilidad psicológica en la Gestalt, pero pues creo que ese es mi punto de vista. Creo que una es más funcionalista y la otra es más estructuralista, pensaría yo. ujú. Ujú, correcto. Y ya para terminar, porque ya son 12:30, quería preguntarte, en Latinoamérica hemos visto que ACT ha llegado a ser una de las terapias, digamos que bastante rápido ha llegado a ser como popular, ¿no? O por así decirlo, bastante conocida, conversada dentro de los psicólogos, ¿no? Aparte de que tiene efectividad, ¿no? Aparte de su efectividad, ¿qué crees que ha llamado la atención en los psicólogos clínicos para leer más sobre la terapia de aceptación y compromiso y para formarse en ello? Yo pensaría que esa facilidad de ser creativos, porque va a sonar un poco filosófico esto, pero el ser humano, el ser, ¿cierto? Nace para proponer, Ujú, ¿cierto? sí. El ser humano tiene como objetivo, además de reproducirse, proponer, buscar modificar el mundo, buscar modificar su contexto. Entonces yo creo que todo esto parte de ese deseo de renovar, deseo de proponer, ¿cierto? La terapia de aceptación y compromiso juega mucho con esas variables y asimismo, pensaría yo, tiene esa propuesta de ser flexible con lo que tú conoces, más no ser alguien eternamente lineal, eternamente frío, sino si has de conectarte con tus valores, si has de conectarte con lo que para ti es muy importante y sabes que esto que estás estudiando tiene un sustento teórico y tiene pues evidencia, ¿cierto? Pues puedes ser libre creando varias cositas, ¿vale? Que sean funcionales para ti, que sean funcionales para tu educación, que te hagan resaltar muy probablemente a nivel clínico, a nivel, bueno, de la psicología, y que también te hacen como motivarte a seguir investigando algunos de estos componentes o propiamente la propia terapia de aceptación y compromiso. Entonces yo creería que eso motiva a las personas, pero yo hablo desde mi punto de vista. Y conforme a lo que han hecho mis estudiantes en el laboratorio virtual de aceptación y compromiso, pues veo que ellos tienen bastante libertad y bastante espontaneidad al ejemplificar un componente y creo que esto punto pues la hace mucho más grande. ¿Qué más? Yo creía que también el uso del lenguaje, la teoría del lenguaje es algo complejo, pero es algo bastante interesante que nosotros podemos abordar en la terapia de aceptación y compromiso y a partir de los marcos relacionales o a partir de diferentes digamos, estudios correspondientes a las reglas verbales,
pues uno también es libre de proponer, ¿cierto? Y somos libres de proponer, por ejemplo, a través de las metáforas, porque no solamente vas a encontrar un texto de metáforas, sino que también las puedes diseñar, también las puedes realizar, ¿cierto? Entonces yo creería que, no sé, si involucramos el lenguaje, si involucramos esa libertad, pues estaremos hablando que lo que más llama la atención de esta terapia es la capacidad de creatividad y de proponer a tus pacientes, pues cosas que no les va a servir para un día o para dos, sino para toda la vida, ¿vale? También como última, porque ya nos tenemos que ir, ¿cierto? A También las como preguntas del público, todavía tenemos un vale, poquito de sí. espacio. También como última, digamos, como último punto que yo pensaría de interés es, bueno, ya dije la creatividad, ya dije el lenguaje, las metáforas. Bueno, creo que lo que sería se me fue la paloma. Tal vez, vale, el hecho de estimular aún más esas habilidades clínicas, ¿cierto? Lo que es la Ujú. empatía, porque necesitamos ser empáticos para establecer la terapia de aceptación y compromiso y para desarrollarla. Lo que es la asertividad también es importante como habilidad clínica. Lo que puede ser los reflejos, ¿cierto? La capacidad de, de utilizar los reflejos para comprender y entender la emoción del otro. No sé, es que ustedes, yo soy muy fanboy de las de ACT y ven mucho esto, digamos, mucho potencial en cuanto a esos términos que estoy hablando. Y eso sería todo en cuanto a esa pregunta. Bueno, Juan David, muchísimas gracias por responder a mis preguntas. Ahora voy a revisar si es que el público ha hecho preguntas, al público que nos está viendo, y si es que de repente tienen recién una pregunta que la quieren hacer, la pueden escribir en los comentarios y yo la voy a ir revisando. Por mientras, José me dijo que estás colaborando, Juan David, con él en un proyecto que están llevando juntos. ¿Qué nos podrías decir sobre eso o adelantar, tal vez? Es un proyecto secreto, no podemos decirlo. No, pues Algo, un spoiler, algo. un spoiler, a ver, no, no quiero perder mi empleo. Estilo Tom Holland, o no mentiras. Bueno, estamos trabajando en algo bastante interesante que les va a servir muchísimo a las personas, no solamente pues concentrando todos los esfuerzos en fortalecer sus conocimientos como psicólogos clínicos, sino también estamos realizando algo, digamos, diferente que va a estimular su creatividad y que los va a motivar e inspirar a ser más creativos. Es un proyecto muy bonito de educativo, ¿cierto? Que de alguna u otra manera trasciende con esa misma creatividad, pero sobre todo un proyecto que se hace con todo el ánimo de inspirar a las personas a que no se queden en un solo punto, sino en varios puntos y se animen a estudiar todos los días y se animen a tomar las clases, los talleres todos los días. Y bueno, creo que José y yo somos un equipo en donde digamos que coincidimos en muchas cosas y en esas cosas, entre esas cosas pues coincidimos justamente en esto que yo estoy diciendo. No les puedo decir nada más. Lo único que sé es que me estoy divirtiendo mucho haciéndolo, la verdad. Ujú, correcto. A ver, Juan David, acá tenemos una pregunta de parte de Esteban Moreno. Le voy a poner. Nos dice, muchas gracias, Juan. ¿Cuáles serían tus recomendaciones acerca de libros base en ACT? Uy, yo para memorizar títulos de libros difícil, pero yo tengo aquí una listica. Si me permiten un momentico, yo Claro. les puedo dar la listica. Ay, qué pena. Si es que yo para memorizar libros, lo siento, qué pena. Y dirán, uy, qué tipo tan inculto. No, o sea, por acá los tengo y no crean que yo los leo. Muestra a ver. Vamos a ver. Ay, yo estoy ciego. Aquí está. Lecturas. Vale. A ver, por aquí tenemos una de David Miller. No, esperen, esta no. No, esta no, perdón. David Miller no. Vamos con, a ver, esta. Bueno, hay una revista, ¿cierto? Combinando la terapia de aceptación y compromiso con la terapia de interacción padres e hijos en un niño con graves problemas de conducta. Puede ser un buen texto que pueden abordar. De hecho, se encuentra también en internet. Naturalmente, el de David Barlow,
dice Psychological Disorders Clinical Handbook, ese también es muy bueno para abordar pues el apartado de todos los, digamos que, aspectos clínicos a saber correspondientes a las terapias. También tengo uno DBT Skills in Schools, también me parece muy bonito, ¿cierto? Muy interesante. Por aquí tenemos vamos a ver, un texto de Luciano que dice dificultades y barreras de la terapia en el aprendizaje de la terapia de aceptación y compromiso de Carmen Luciano, que me parece también un muy buen texto para que lo tengan presente. Creo que también está en internet. Todo el día se está filtrando en internet, así que aprovechen. Ujú. Por aquí, uy, este. Terapia de aceptación y compromiso, un tratamiento conductual orientado a los valores de Kelly G. Wilson y Carmen Luciano. Tenemos también a la señorita Luciano acá y por aquí yo saqué uno la última vez. Por aquí, esperen un momentito porque creo que lo guardé por aquí. Ya les he dado varios libros ahí, pero bueno, vamos a darle uno más. Eh, A ver, un hito más un hito más. para pasar a la siguiente pregunta. Guía de actividades. Bueno, eso no, eso es un artículo. ¿Dónde están? Bueno, pueden ser esos, aunque hay uno que yo saqué la última vez. No sé si por acá estará. Bueno, en principio lo que es Cooper, Heron y Hayward, análisis aplicado de conducta, también es imprescindible, es muy importante que ustedes lo estudien también, si quieren también estudiar como algo adicional también. Por acá lo tengo, por acá lo tengo. No, este no. No, se me fue. El texto es un texto que tiene como portada la brújula. No sé, ese es bastante popular. No sé, ¿tú tienes el nombre del libro? Ese también lo he leído, pero no lo encuentro aquí. O de repente lo podemos dejar después en los comentarios, porque el video se va a quedar, así que no hay ningún problema. Y podemos pasar a la siguiente pregunta Vale, para ir aprovechando el tiempo. A sí. ver, tenemos esta pregunta de Maximiliano Ziegler. Dice, buenas tardes. ¿Cuáles son las bases metodológicas y las premisas básicas de la terapia de aceptación y compromiso que la diferencian de la terapia cognitivo-conductual? ¿Y con qué pacientes es recomendable su aplicación? A ver, pues la terapia de aceptación y compromiso comenzó con la terapia cognitivo-conductual. Eso sí es algo importante tener en cuenta. El origen de la terapia de aceptación y compromiso es la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, lo que la diferencia es que nosotros no nos quedamos con el hecho de modificar pensamientos para modificar conducta, ¿cierto? Que creo que es la base fundamental de la TSS. Si tú modificas pensamientos y emociones o algún pensamiento negativo lo reemplazas por uno positivo, pues puedes modificar la conducta. Por ejemplo, eso se hace en desensibilización sistemática o en exposición prolongada, por ejemplo. Muy probablemente lo que la diferencia es el contacto con los valores, el contacto con lo que, con lo que para la persona es importante. Digamos que el hecho de centrarse en los marcos relacionales y en cómo a través del discurso yo puedo llevar a que el paciente tome decisiones correspondientes a pues su malestar, pues puede notar la gran diferencia, ¿cierto? Si bien utilizamos diferentes herramientas de terapias desde terapia cognitivo-conductual en aceptación y compromiso, pues seguramente estas herramientas mejorarán en el sentido de que si aproximamos más al paciente a los valores, a su propia flexibilidad psicológica y claramente a que tome la decisión de comportarse y de actuar de una manera diferente y que tenga un significado diferente de su propia realidad, lo podamos distinguir esto con la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué más podemos decir? No, pues creería yo que esa es la diferencia más central de las dos terapias, creería yo. Ujú, correcto, pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, ahora de Selval. Dice, ¿cuál es el impacto de trabajar ACT en niños? Dependiendo de la edad, es muy importante trabajar con niños desde los 6 años, ¿vale? La terapia de aceptación y compromiso, para enseñarles el valor de lo que es importante, el valor de lo que es importante, bueno, para ellos, para su familia. Creería yo que
también es impactante trabajar en el sentido del mindfulness con los niños. Hay bastantes metáforas, hay bastantes recursos, de hecho por ahí mencioné uno, de cómo nosotros podemos abordar la terapia de aceptación y compromiso correspondiente al mindfulness, ¿vale? Ah, vale, esa es otra de las cosas que la pueden diferenciar de la terapia cognitivo-conductual. Estamos hablando de una terapia que tiene bases en el budismo, ¿sí o no? En todo esto del budismo, obviamente, pues yo, para ser muy sincero, no he visto literatura de TCC en cuanto a budismo, eso yo creería que lo diferencia en términos muy grandes. Pero sí, digamos que el impacto de trabajar Acton con los peques radica en mindfulness sobre todo y también radica en que desde un principio se les enseña a ellos pues cómo acercarse, ¿cierto? A qué se están distanciando, a qué se están acercando y a enseñárselos a partir de metáforas, de hecho. Los niños a partir de las caricaturas aprenden bastante, ¿cierto? A partir de cuentos, a partir de relatos cortos. Entonces yo creería que en el contexto educativo, en el contexto clínico, pues sí es indispensable pues trabajar al menos estos aspectos. Claramente los niños pues no van a tener una abstracción tan compleja como lo pueden tener los adultos al ver la realidad, pero creo que si empezamos por este tipo de cosas bastante básicas, con el paso del tiempo tendremos bastante éxito ya en otra etapa, muy probablemente la niñez, sea la adolescencia o sea la adultez joven. Entonces yo creía que el impacto es bastante, es significativo. De hecho, creo que la terapia de aceptación y compromiso no solamente se restringe a trabajar con adultos, sino también con cualquier población, pero dependerá del psicólogo, de cómo hacemos que el paciente pues vea fructífero, vea prometedor este tipo de terapias a largo plazo, claramente. Ujú, También creo que funciona con el TDAH, si no estoy mal. En ujú, dificultades atencionales también puede servir bastante el hecho de mindfulness también. ujú. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta de Paloma Cañete. ¿Crees que existe relación entre la filosofía de constante crecimiento humano de ACT y la filosofía esotérica, pensamiento budista? Mil gracias. Pues como ya lo he dicho, el budismo también está pues ahí inmerso, ¿no? Entonces yo creería que sí hay una relación entre todos esos puntos filosóficos budistas y ACT, pensaría yo, ¿no? Solo que digamos que el psicólogo clínico no solamente debe restringirse o debe limitarse a pues aplicar budismo, ¿cierto? Que la meditación no sea solamente el único punto de partida, sino que sea digamos que la meditación sea como una herramienta más, o sea, una forma de proceder más a la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, sí, claro, yo pensaría que hay una relación. El budismo es importante para comprender mindfulness y mindfulness es importante dentro de ACT y creería yo que pues tiene una conexión bastante interesante, a decir verdad. Ujú. Muy bien, tenemos una siguiente pregunta de Ana. ¿Tienen alguna relación con la psicoterapia existencial? ¿Qué es la psicoterapia existencial? A ver, Ana Teresa, si nos podrías decir un poquito en los comentarios cómo definiría psicoterapia existencial para poder ayudarnos. Otro, Josué Nájera. Hola Juan David, me gustaría que hicieras énfasis en la diferencia entre improvisar y ser creativo. Fácil. Cuando uno improvisa, uno no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y cuando eres creativo, tú utilizas tus habilidades creativas para, digamos, proponer algo a partir de lo que sabes, a partir de lo que conoces, ¿vale? Y esto con el punto de vista de aquellas personas que estudian constantemente las lecturas o los artículos para que en función a lo que tú estás leyendo o lo que ves que están proponiendo, pues tú propongas algo muchísimo mejor sentado en bases. Quien improvisa no tiene las bases. Bueno, buena respuesta, Juan David. Pasemos a la siguiente pregunta. Sara Díaz dice, ¿conoces algún libro de ACT destinado a intervención con niños, como el de Sale tu mente, entra en tu vida para adolescentes? Específicamente un libro, oiga, hay una chica en la especialización, yo no sé de dónde sacó ese libro, pero era bonito, bonito, lleno de dibujos, ilustraciones, y ella decía, sí, aquí se ven los conceptos en ACT, que no sé qué, para niños, pero yo nunca le pregunté el nombre. Wow. Entonces, pues a ver, si aquí hay alguno, porque si yo mucho tonto no le haber preguntado el nombre. Aquí hay pues hay artículos, ACT niños y adolescentes, por ejemplo,
dice novedades en el tratamiento conductual de niños y adolescentes a partir de pues estar claramente la terapia de aceptación y compromiso. También hay también en infancia, dice aplicación de terapia de aceptación y compromiso en trastornos de ansiedad en la infancia, un caso de fobia a la oscuridad, me parece también interesante. En ACTI Adolescentes también tenemos un recurso, dice terapia de aceptación y compromiso grupal para adolescentes con dificultades de regulación emocional. Entonces yo creería que literatura sí hay, y hay bastante, ¿cierto? Pero no me acuerdo de ese libro que era tan bonito, ¿verdad? Era un libro muy lindo que no sé por qué ni le pregunté. Ah, porque de pronto no me caía muy bien esa chica en la especialización, no me acuerdo. Pero sí, no le pregunté. Pero sí, claro, ahí hay libros, ahí hay libros. Bien, pasamos ya a las últimas preguntas por temas de tiempo. Jan dice, saludos, me gustaría saber cómo definiría la creatividad. Uf, la creatividad. Bueno, la creatividad para mí es una serie de conductas o comportamientos que, uy, y me rajaron en esa pregunta, señorita Jan Oere. Uy, bueno, pues a ver, creatividad yo la podría definir como una serie de comportamientos que pues tienen una funcionalidad en el medio ambiente correspondiente a pues todo lo que tú aprendes, ¿cierto? Es como el hecho de tener una habilidad, en de resumidas cuentas sería una habilidad, ¿vale? Una habilidad que tú puedes eh, fortalecer con el paso del tiempo correspondiente con ciertos comportamientos que tú emitas en el contexto o en el medio ambiente. Ya para no embarrarla más, dejaría la definición hasta ahí, porque es una pregunta un poco compleja. Sí. Incluso estaba pensando en esto de las inteligencias múltiples, pero sé que hay personas que dicen, no, eso no existe, es subjetivo, mientras hay otras personas que sí. Yo, por ejemplo, soy psicólogo educativo, yo vi inteligencias múltiples y claramente la creatividad tiene bastante correspondencia en esas inteligencias múltiples, pero para no embarrarla más, no voy a hablar más. Simplemente es una habilidad, es una habilidad de habilidades, muchas habilidades. Correcto, Juan David. Bueno, muchas gracias, Juan David. Por temas de tiempo nos hubiese gustado seguir conversando contigo. Había más preguntas del público, creo, pero ya sería para un siguiente diálogos contextuales que también esperamos contar con tu presencia. Si deseas tal vez dar algunas palabras finales para cerrar este diálogo. Bueno, pues a todas las personas que estuvieron aquí presentes, les doy las gracias por acompañarnos. A las personas que hicieron preguntas, muchas gracias por su participación, la valoro bastante. A las personas que pues de pronto estuvieron de acuerdo conmigo en diferentes cosas, pues nada, muchísimas gracias. Y a los que no, pues nada, pues gracias también por estar aquí presente. De todas maneras, la invitación para mí en esta entrevista es la misma que yo les hago a mis estudiantes y es que si tú estás estudiando algo, ¿vale? Que si tú estás viendo algo correspondiente a psicología, estúdialo a fondo, aprende con humildad, aprende con sencillez y si tienes las ganas de proponer algo a partir de lo que estás estudiando, hazlo sin ningún problema porque el mundo necesita personas creativas correspondientes a esa habilidad y habilidades que me quedé pensando en esa pregunta y claramente que esas propuestas sean siempre para el bien de la humanidad y para inspirar a más profesionales a ser cada vez mejores, a ser cada vez humanos, a ser cada vez más creativos y a que no se limiten a, como yo lo dije en el pregrado alguna vez, a que el conductismo se viera como una alcoba blancuzca, incolora, cuadrada, ¿no? Eso uno puede modificar eso siempre y cuando uno lo decida, ¿vale? Muy importante tener eso en cuenta y bueno, pues está la invitación de mis clases particulares, de mis clases personalizadas. Son unas clases muy bellas en donde hemos tenido unos resultados muy buenos, unos resultados efectivos. Cada que un estudiante pues ve las clases, pues publica un video pues mencionando qué le pareció, cómo le pareció la metodología y creo que esos resultados de más de 30 personas que tuve alrededor de estos años pues han sido bastante favorables, bastante bellos y claramente pues es el simple hecho de decirle a la humanidad que nosotros los psicólogos
podemos hacer muchísimas cosas interesantes dentro de nuestra profesión y bueno, creo que esa es la invitación a inspirar cada vez más a las personas a que estén en contacto con sus valores, que estén en contacto con sus creencias, que estén en contacto con su creatividad para que aporten cada vez más cosas bellísimas a la humanidad. Eso es como las palabras. Entonces, si tenemos la disposición, podemos hacer muchísimas cosas geniales, muchas cosas geniales. Muy bien, Juan David. Coméntanos cómo te pueden seguir en redes sociales para llegar a tus clases. Bueno, pues me pueden seguir a través de Facebook, Juan David Camargo Reyes, entre paréntesis, análisis conductual aplicado, o me pueden seguir en el grupo de estudio de, ¿cómo se me olvidó? Ay, porque a mí se me olvida el nombre de mi propio grupo de estudio, Virgen Santísima. Tú que estás en el grupo, me lo podrías recordar. Se llama... Ay, perdón. Creo que lleva tu nombre. Sí, claro, pero hay que decirlo completo, hay que decirlo completo. Dios mío, es que yo estoy como en esa edad donde estoy olvidando muchas cosas, me perdonarán, seamos pacientes. Ay, Análisis conductual aplicado ps. Juan David Camargo, ajá. Y en Instagram, Ándale. pues sería Juan Raya al Piso, David Raya al Piso, Camargo, Raya al Piso, Reyes, si no estoy mal, ¿vale? Entonces, nada, pues las personas que me contacten, pues tienen completa libertad de preguntarme sobre el proceso educativo de las clases personalizadas. Van por niveles, el primer nivel es análisis funcional, el segundo nivel es análisis conductual aplicado. El primer nivel de análisis funcional de las clases personalizadas de análisis funcional tiene una duración de 6 clases, de análisis conductual aplicado tiene una duración de 10 clases, formulación clínica, me enfoco en la formulación de Leonidas Castro que tiene una duración también de 7 clases, lo que sería evaluación y formulación, y la terapia de aceptación y compromiso que también tiene unas alrededor de 6 a 7 clases máximo. Los precios son bastante económicos, he sido tremendamente criticado, por eso me han dicho como, no, pero es que usted, ¿por qué no cobra? Si usted debe cobrar bien, pero no sé qué. Pero yo digo, bueno, sí, pero pues de pronto un precio flexible y asequible para todo el mundo tampoco está tan mal, ¿no? Entonces, digamos que es una propuesta generosa para las personas que quieran fortalecer sus conocimientos y que nada, pues yo siempre voy a estar a la disposición, es lo que he llamado la Escuela de Refuerzo en Psicología Clínica y está el servicio, está la orden de todos y también las aulas virtuales en análisis funcional, en análisis conductual aplicado, en formulación clínica y en terapia de aceptación y compromiso, que son los virtuales en donde una vez tú accedes para toda la vida permanentemente por $10 no más, ¿vale? Con actualización de videos exclusivos, de clases exclusivas que quedan grabadas y que las personas las pueden descargar, así como también la biblioteca digital y otra serie de ventajas, ¿vale? Y también supervisión. Entonces, pues nada, esa es como la invitación y que pues nada, que gracias por su atención y por escucharme. Muchas gracias a ti, Juan David. Y ahora vamos a esperar la siguiente entrevista con Karemi Rodríguez. Con Juan David ha sido por hoy todo, chicos. Hasta luego, Juan David. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego, muchas gracias, muchísimas gracias. Muy bien, ahora chicos me toca enseñarles una propuesta que tengo, una oferta. Vamos a ver cómo comparto la pantalla. Bien. Avísenme si pueden ver, por favor, la imagen. A ver, dice que si se matriculan en cualquiera de estas formaciones, le vamos a enviar a ustedes un regalo, que es el libro digital de aceptación psicológica de Sansoles Valdivia Salas y Marisa Páez Blarrina. El libro está valorado en 15 euros. ¿Sí? ¿Pueden verlo? Sí, ¿no? Avísenme, por favor, si lo pueden ver, porque ahorita no estoy viendo mi pantalla. Y la siguiente es que si adquieren cualquiera de estos cursos, les vamos a enviar de regalo el libro en formato digital Análisis Funcional de la Conducta Humana de la doctora Jesús Froxán Parga, que está valorizado en 29 euros. Así que chicos, no se pueden perder esta oportunidad. Es una de las pocas, casi nunca se dan, así que aprovechen, corran y inscríbanse en cualquiera de estos cursos que estamos ofreciendo en terapiascontextuales.com. Conmigo ya también ha terminado la sesión por el día de hoy
y nos estamos viendo el día de mañana conmigo y la siguiente hora con la psicóloga Karemi. Ha sido un gusto, chicos, nos estamos viendo.